A la mano derecha un círculo grande, luego a la mitad un círculo pequeño y al lado izquierdo un círculo mediano. Ese es el grande, aquí con el chiquito. ¿Sí se acuerdan de la cita bíblica que dejamos de tarea para aprenderla de memoria? ¿O no se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Ay, no, era... ¿No se acuerdan qué cita bíblica dejamos? Lucas 11:20, ¿verdad? Lucas 11. Vamos a leerla. Lucas, ¿qué? 11:20. 11:20. Así está, mira. Los tres círculos. Uno grande, a la mitad uno pequeño y al lado izquierdo un círculo mediano. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ajá. Ahora van a poner en el círculo que está en el centro, van a poner esa cita bíblica, Lucas 11:20. Pero nada más así la cita sin escribir. Sin escribir nada, nomás ya se acuerdan qué quiere decir, ¿verdad? O si quieren ponerle a alguien, pues le puede poner como quiera. Pero como vamos a poner muchas cosas, bueno. Ahora arriba del círculo, también en el círculo pequeño, van a poner ahí Efesios 2:14. ¿Dónde? En el círculo pequeño también, en medio, Efesios 2:14. Efesios 2:14. Y si quieren otra hoja, aquí traigo más, ¿eh? No hay problema. O si se equivocan, denle la vuelta. Efesios 2:14, ¿verdad? Así es. Entonces ahorita leímos la cita bíblica, Lucas 11:20, que dice, Jesús dice que si expulsa los demonios por el dedo de Dios o con la fuerza de Dios, es señal de que ha llegado el reino de Dios a ustedes, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuándo dijo Jesucristo esas palabras? ¿Se acuerdan? Más o menos. Según lo que hemos estudiado. Yo creo que sí se acuerdan, ¿verdad? Bueno, ¿Cuándo dijo Jesús qué? ¿en qué año dijo eso? Aproximadamente. ¿En qué año dijo Jesús qué? Esas palabras. 30. Esa de Lucas 11:20. En el 33. Cuando andaba Así es. predicando, ¿no? Cuando andaba predicando, así es. El año 30, 33, por ahí así. Así es. Entonces quiere decir que el reino de Dios estaba presente ya el año 33, ¿verdad que sí? Ok. En esas tres partecitas de ahí que vimos, si pueden también circular todo eso en un solo círculo grandote que atrape los tres círculos para explicar que ese es el mundo en que vivimos y que hay tres signos que estamos viendo ahí que van a representar. El signo grande representa la gente que no es judía. Pueden ponerle ahí gente que no es judía, que hay en el mundo en ese tiempo. No judío. Sí. Y si alguien no me va captando lo que quiero decir, me dice por favor, porque si no luego no le vamos a captar. Ahorita ya estamos viendo que atrapamos en un círculo grande los tres pequeños círculos. Eso significa el mundo. El mundo el año 33. El círculo grande es la gente que no es judía. Bueno. Y el círculo pequeño es
el reino de Dios, el círculo pequeñito. El pequeñito es el reino de Dios. El reino de Dios. El que está en medio. Bueno. Vamos a repetir desde el principio para ubicarnos, ¿no? Todos dijimos que atrapamos en un círculo grande los 3 círculos que están ahí representando el mundo. El mundo que donde hay mucha gente que no es judía, que representa el círculo grande. Y que el círculo pequeño representa el reino de Dios que trajo Jesús, que lo componen los 12 apóstoles, más la gente que se va uniendo al grupo. La gente que va uniéndose al grupo, ¿ok? Al lado izquierdo tenemos la gente que son judíos. Ahora vamos con el círculo de al lado izquierdo. Mediano. El mediano, sí. El mediano es la gente que es judía, o la religión judía, como quieran ponerle ahí. Representa a la gente judía. Día. Así es. Ahora ya de acuerdo con eso vamos a ver Efesios 2:14, a ver si ya le captan qué quiere decir las 3 cosas que están ahí. Efesios 2:14, que anotaron ahí en el circulito pequeño, a un lado le pusieron Efesios 2:14. ¿Qué dice? Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. El odio y de los 2 pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Otra vez. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. El odio y de los 2 pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. Otra vez. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los 2 pueblos. Ha hecho uno solo en su propia carne. Ahora sí, ¿pueden explicar de acuerdo con esos signos qué es lo que quiere decir la palabra de Dios ahí? Es que está uniendo los pueblos, ¿no? Ajá. De los judíos y no judíos. Los judíos y no judíos. Y son un solo pueblo. Un solo pueblo, que es Efesios 2:14. A ese pueblo que está ahí se le llama la iglesia. Entonces, lógicamente, descubrimos entonces que el reino de Dios es la iglesia. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver el catecismo de la Iglesia Católica, los que tengan celular, para que vean dónde dice. Vamos a ver ahí, catecismo primero el número para que salga exactamente. Es número 763. Son varios números, pero vamos a ver uno nada más. El 763, Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí va a salir. Corresponde al Hijo. Sí. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. ¿Sigo? Sígale. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Sígale hasta que se termine el número el número 763, perdón. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Ajá. ¿Nos podría explicar algo de ahí? ¿Qué es lo que dice? Pues viene como a corroborar lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Así es, sí. O sea, Cristo
vino a cumplir con el plan. Su misión era cumplir el plan de Dios Padre. Así es, tiene un plan de Dios. Dios Padre tenía un plan. Ajá. ¿Un plan para qué? De salvación. Un plan de salvación. ¿Cómo salvar al hombre? Así es. ¿Y luego? Y Cristo con su llegada inauguró el reino. Así es. O sea que con la inauguración del reino de Dios, entonces ese es el plan de Dios para salvar al mundo. El reino de Dios. ¿Sí? Ajá. Que es la iglesia. Ujú. Por eso es que termina como concluyendo, la Sí. iglesia es el reino de Cristo, Así es, presente, presente ya en en la tierra. Bueno, entonces ya se entendió bien ahora sí, ¿verdad? Con el dibujito, entiende bien eso, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, el objetivo de esto es que entendamos bien que la iglesia es el reino de Dios y que estemos convencidos que ese reino ya llegó a la tierra. ¿Por qué? Porque hay muchas sectas que dicen que no ha llegado todavía el reino de Dios. Entonces uno tiene que aclarar eso y saber responder que sí, ya llegó el reino de Dios en la tierra. Porque ellos dicen así, ¿cómo va a llegar el reino de Dios? Y miren cómo hay, cómo no hay paz, no tenemos Destrucción. no tenemos bienestar, todo está mal, el mundo está así, está al revés todo, o sea, no ha llegado todavía. Bueno, para eso Jesucristo nos dejó las parábolas, para entender cómo es ese reino de Dios en la tierra, o sea, cómo es la iglesia, que no es un reino perfecto, sino que es un reino en el cual tenemos que entrar todos para para que nos podamos salvar. Claro, está obedeciendo los mandamientos del rey, porque si nosotros no obedecemos los mandamientos del rey, pues aunque hayamos entrado al reino de Dios, al último vamos a echarnos fuera, nos va a echar fuera. Eso se entiende con la parábola que está en Mateo 13:47. Mateo 3, y las demás parábolas también, pero esa es una de ellas. 13:47. Recuerden que Jesucristo cuando vino, los apóstoles no entendían qué era el reino de Dios, así como lo estamos entendiendo nosotros ahorita en 5 minutos 10. A ellos les costó mucho trabajo entender qué era el reino de Dios. Ellos pensaban, como los judíos, que el reino de Dios iba a ser, como dicen los testigos de Jehová, un reino donde haya paz, todo bien. Y además un reino donde iba a haber soldados, iban a luchar contra los que no son del reino, contra sus enemigos. Pero cuando viene Jesús no es así, es de otro modo, entonces no entienden ellos. Entonces por eso Jesús les empieza a hablar con parábolas, para que poco a poco vayan asimilando qué es el reino de Dios, cómo es el reino de Dios, qué trae aquí a la tierra, que no es como ellos pensaban. Los judíos todavía tienen esa idea, todavía conservan esa idea. Por eso dicen que Jesucristo no es el Mesías. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que tienen uno que saber. ¿Qué dice la parábola? Vamos a ver, ¿qué dice? Verán. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Se fijan que no es perfecto entonces. Ahí está, claramente, ¿verdad que sí? A ver, explíquenlo cada uno de ustedes, lo que puedan explicar de esa parábola. Que es como una red, el mundo va a recoger a toda la gente y los ángeles van a separar a la gente buena de los malos. Refiriéndose al círculo que está en medio. Separarán los buenos y los
Y los pero en la explicación considere la iglesia, o sea, el circulito pequeño que está ahí. En la explicación, métalo también ahí eso. O sea, Va bien, pero meta eso ahí al final de los tiempos, Sí, de la gente que está en su iglesia, así es. de ahí serán elegidos los buenos y los malos. Porque como ya lo hemos dicho otras veces, puedes ir mucho a la iglesia y puedes pues sentirte o creerte muy católico, pero en realidad solo Dios sabe qué es lo que traes en tu corazón. Así es. Y eso es lo que va a pasar en el final, ¿verdad? O sea, Dios va a mandar a sus ángeles y de su iglesia va a elegir entre buenos y malos. Así es, porque el reino de Dios hay buenos y malos. Pero, No es hasta perfecto. pero hasta el fin del mundo se va a escoger, ¿no? Así como dice ahí. Entonces, si se fijan ustedes, con base en lo que estamos dando, esta explicación, con base en este tema, ustedes pueden dar una plática grande ya. Porque eso se extiende. ¿Cómo te estás portando? Entraste a la iglesia, sí, estás en el reino de Dios, pero ¿cómo te estás portando? ¿Cómo vas caminando? ¿Estás obedeciendo al rey? Porque el reino de Dios, estás dentro de él, por el bautismo entraste al formar parte del reino de Dios. Pero aquí dice Jesús que al final, si no está uno siguiéndolo correctamente, vamos a echar fuera. ¿Y los no bautizados qué va a pasar? Y los no bautizados, pues ya sabemos, dice el que se bautice se salvará y el que no se bautice se condenará. Acuérdese de esa parte. Sí. Ahora que ya no acostumbran bautizar a los niños. Así es, bueno, Los pero, están condenando. pero hay que acordarse una cosa, la condenación, recibir una condena no significa que todos vayan al infierno. Es igual, cuando alguien hace un delito, aquí va a la cárcel y es condenado a 10 años de prisión, a 50 o a cadena perpetua, que sería el infierno, ¿ok? Entonces, pues, así va la cosa. Entonces, el que no crea se va a ser condenado, pero nosotros no sabemos dónde vaya a parar. Y tampoco Jesús quiere que nosotros, La sentencia, pues. y nosotros, Jesús no quiere que nosotros demos la sentencia, sino Él la va a dar. Sí, pues él es el ¿Dónde juez y dice eso que señor. serán condenados? ¿Dónde está San Juan? ¿Cómo? ¿Dónde dice que los que no bautizados serán condenados? Mateo 13:47. En Marcos, Mateo 13:47. No, es en Marcos 16, que es el último capítulo de la Biblia, 16. al final, el versículo final. El versículo final. Porque ahorita no me acuerdo exactamente qué versículo es el final. Ellos por su parte Sí, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva Ahí a toda está. la creación. ahí está. El que crea y se bautice se salvará. Y el que no, se condenará. Y que no se condenará. Es Marcos 16:15. 16, 15. Qué fuerte. Sí, pues por eso es que tiene que bautizarse. Y esa es la entrada al reino de Dios, el bautismo. Así es como entramos, a formar parte de la iglesia. Hay que ponernos muy listos en esta cosa de esta explicación, porque a veces hay personas que sí han estudiado mucho la Biblia y que sí han estudiado, que saben muchas cosas de la iglesia, pero esto no lo saben. Y yo me he encontrado con personas así que dicen que el reino de los cielos no es la iglesia. Así. Son personas que ya tienen años y que estudian teología y todo eso. Y no. Entonces yo cuando me encuentro a esas personas les digo, lo dice la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, lo dice. No lo dice, sí. Yo te lo enseño. Ahí está, ve el número este. Y ya, así queda uno, evangeliza uno con eso.
Ok, eso se lo puedes decir tal vez a un católico como usted que esté bien preparado, pero que no, ajá. que Pero no. a un hermano separado. ¿Cómo También le se le puede explicas explicar. eso? Porque si le digo, pues es que en el catecismo de la Iglesia Católica dice, me va a decir, ay, ¿eso qué? Pues es de ustedes. Sí, no, pero eso es para el Vive católico. la Biblia, ajá. Y para un hermano separado, ¿cómo le No se pongo? menciona del catecismo, se le mencionan puras citas bíblicas como las estamos viendo ahorita. Las puras citas bíblicas. Así como con este dibujito se les dice, si es que tiene paciencia él, porque a veces no se cierran. Pero si tiene paciencia en aprender, se le explica aquí. Con todo lo... Porque la Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de eso. Está lleno. Esto que estamos viendo de Efesios 2:14, en muchas partes de la Biblia dice eso. De que Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Y el reino de los cielos es la iglesia si se descubre. Porque hay que acordarnos que Jesucristo dice que el reino de los cielos es un misterio que hay que aprender. ¿Se acuerdan que dice eso o no se acuerdan? Sí, ahorita lo acabamos de leer también. Que dice bueno, pero es en el catecismo. Sí, o sea, eso véanlo, si quieres ahorita vamos a ver donde dice Jesús que son misterios. Es en Lucas 13, vamos a ver. Lucas 13, déjenme ver dónde está. Bueno, esa es la parábola de la cizaña, ahorita les digo, ahí está la lección que les di también. Entonces, en el año 33, cuando Jesús andaba predicando, nos predica el reino de los cielos. Así es. Y ese reino de los cielos, dice, inaugura, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque funda su iglesia. Ajá, correcto. La funda su iglesia. Entonces, de ahí podemos nosotros deducir que la iglesia es el reino que Dios vino a formar en la tierra. Así es. Otra cosa distinta es el reino de Dios en los cielos. Sí, por eso en la elección se mencionan los reinos. Un reino perfecto que está en el cielo y un reino que está en proceso, podríamos decirlo así, que no es pleno, que está en la tierra. Así es. Y que está para quien quiera ser parte de ese reino, ¿verdad? Así es. Para el que él desee entrar, porque a nadie se le obliga. Sí, así por ejemplo, si un hermano protestante no acepta la iglesia como el reino de los cielos, pues sencillamente no le interesa. No le interesa exactamente, así es. No le interesa escuchar. Vamos a convencer. Si se abre, sí. Si podríamos informarle, mira, la cosa dice, aquí lo dice así. Mira, no lo quieren entender, pues sería cuestión de que pues analizaran. Que analicen, Sí, así es. vean, ¿verdad? Nosotros no vamos a ponerle nuestras palabras. Luego dice la Biblia. Es que por eso hay que comparar con la Biblia todo eso. Vamos comparando poquito a poco. Le decimos que el reino de aquí no es pleno. Jesucristo lo va a hablar en la parábola. Se le presenta la primera parábola y también se le dice la respuesta que ellos dan cuando le digan qué es el reino de los cielos. Ellos mencionan una parte de la Biblia donde dice el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque así lo dice el apóstol San Pablo. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? A ver, explícame qué es la paz que trajo Jesucristo. ¿Qué es el gozo del Espíritu Santo y qué es la justicia? Son tres cosas que tienes que explicar y ahí es un día no sabe explicar. No, ya no sabe explicar, les digo porque yo lo he hecho. No sabes qué explicar ya. Entonces, es que el reino de los cielos es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Algo que está escondido. Algo que no se descubre, que se va descubriendo poco a poco. Por eso Jesucristo nos dice en Mateo 13, 24, 52, que es la parábola del trigo y la cizaña. Ahí nos dice, ahorita vamos a ver esa partecita. Ok, Mateo 13, 11, 12, ahí está. No, es Mateo 13, 11, 12. Mateo 13, 11, 12. 13, 11 y 12. Se nos tiene que grabar que el reino de los cielos es un misterio.
Es un misterio y no es fácil de entender. Sí, aquí está. Entonces, como no es fácil de entender, los que no son católicos piensan que ya le entendieron, pero no le han entendido. Por eso es que dicen que no ha llegado todavía, porque no han entendido que es el reino de los cielos, aquí en la tierra, ¿verdad? El que trajo a Jesús aquí en la tierra. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Desde el 10 dice, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Se fijan, o sea, son misterios, porque no es fácil de entender. O sea que lo que nosotros estamos entendiendo ahorita es algo rapidísimo, que gracias a Dios tenemos esta explicación, ¿verdad? Que a los apóstoles les costó muchísimo trabajo entenderlo y duran mucho tiempo asimilando lo que nosotros aprendimos en 10, 15 minutos, media hora. Así es, entonces es algo bueno. ¿Y por qué lo aprendemos? Pues porque es lo que predicaba Jesús, el reino de los cielos. Se ha acercado. Eso es lo que predicaba Jesús. En toda su predicación se resumía en eso. Igualmente los apóstoles. ¿Qué predicaban los apóstoles? El reino de Dios. Ahora, se puede decir del reino, que es el reino de Dios de muchos modos, pero no exactamente como lo estamos viendo ahorita. Podemos decir, ¿qué es el reino de Dios? Es un reino de paz. Pues está bien. Es un reino de amor. Pues está bien. Entonces puede decir de muchos modos, pero no es exacto no es. Exacto es la iglesia. ¿Sí? Porque es un reino de amor, pero pues, ¿y por qué no hay amor entonces? Pues porque no es pleno. Es un reino de paz, ¿y por qué no hay paz? Porque no es una paz plena. ¿Dónde va a estar la paz plena? En el reino de Dios, en el cielo. Así es. Entonces todos tenemos que entrar al reino de Dios aquí en la tierra para poder después pasarnos al reino de Dios en el cielo. Si no, no se puede. No se puede entrar. Por eso dice Jesús que dice ahí donde estábamos viendo, donde dice vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre. El que crea se salvará y el que no crea se condenará, porque esa es la manera de entrar al reino de los cielos. Que después dentro del reino de los cielos hay más cosas, hay más beneficios. Por ejemplo, está el perdón. Si te equivocas y cometiste un pecado, pues está el departamento de perdón, donde va uno a reconciliarse con Dios. Por eso Dios dejó a los sacerdotes, para que nos perdonen los pecados en el reino de Dios. Y si está uno enfermo, ¿qué necesitamos para que Dios nos consuele? Le dejó en el reino de Dios, Jesucristo dejó el sacramento de la unción de los enfermos. También. ¿Qué más hay en el reino de los cielos? La comunión. O sea, el alimento que nos da la vida eterna. O sea, la comunión. Entonces son muchos beneficios que hay ya dentro en el reino de los cielos que tenemos nosotros, que son los 7 sacramentos. La confesión para el perdón de los pecados, la confirmación, todos los sacramentos. Pero la entrada es nacer de nuevo, es decir, volver a nacer. Ya nacimos de la carne, vamos a nacer ahora del Espíritu con el bautismo. Que eso lo dice Juan 3:5. Vamos a nacer de nuevo en el Espíritu. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso significa el bautismo. El bautismo, sí. El que no renace del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de los cielos, así es. Hay que bautizarse para entrar al reino de los cielos aquí en la tierra y después al otro reino. ¿Okay? Ahora, esto que estamos viendo ahorita, ¿cómo lo ven? ¿Es un poco difícil de captar? ¿O si se captó? No, está bien. ¿O cuánto se captó del 1 al 10? Está bien con las citas estas bíblicas, por así como dice la maestra, como si llega como un cristiano, por decir así, pues ya le comprueba uno con las citas bíblicas. Así, un protestante, la palabra correcta. Sí, sí, ya se le comprueba con eso y también sirve para evangelizar a los católicos también. Sí, luego ya con las citas estas, porque van a surgir muchas preguntas cuando estás con otra persona que no es católica, te va a decir muchas preguntas. Entonces ya con las citas bíblicas, Con las citas bíblicas pues, y que no, estamos aquí, pues salieron varias. y que no hay que moverse del tema, porque si empiezan a decir que no se deben bautizar los niños, ese es otro tema. No, pues es que ya ahí agarran por otro lado. No hay que dejarlos que se vayan por otro lado, hay que explicar un tema completo y sin dejar que se vayan por otro lado, que no tiene caso, así. Sí, porque luego se desvían por eso y luego ya después que le dices eso, luego otra cosa sacan y otra. Ya brincan de aquí a allá y ya se hasta son que te líos. acorralan y ya llega un punto en el que... Sí, o sea que Ya no van sabe. salte y salte de un tema a otro, así, entonces no se entiende nada así. No, hay que centrarnos en un solo tema. Y ya, y si dicen, no, pues es que esto, no, pero estamos viendo esto. Ya entendiste esto, si no, o no lo has captado. Ya captaste que la iglesia católica es el reino de Dios. No, pues no, entonces te falta que te explique más. O ya te convenciste que es, y si dice que sí, entonces ¿qué andas haciendo allá? Pues sí, ahí está fácil. ¿Qué andas haciendo? Si ya entendiste que esta es la iglesia que dijo Jesús, ¿qué andas haciendo allá? No, pero que el bautismo, no, ese es otro tema. Esa es otra cosa. Si ya entendiste que acá está el reino, vente para acá, después se te explicará con otros temas, los del bautismo y lo más que quieras. Pero ahorita por lo pronto descubriste que no estás bien. Así es. Entonces, porque si estamos brincando de aquí para allá no se hace nada. No se puede así. Es como el padre Luis Toro, siempre se mantiene en un tema, sin salirse. Que los demás se salen y él los vuelve. No, estamos tratando esto. Bueno, entonces ahí está la cosa. A ver, entonces, ¿qué opinión da usted? ¿Ya le entendió? Del 1 al 10, Sí. 6, para ser francos. Qué Pero bueno. No, qué lo bueno, más qué bueno. importante, creo yo que estoy aprendiendo hoy es a saber distinguir el reino de Dios en el cielo, ¿cierto? Y el reino de Dios ya aquí en la tierra. Así es. Eso es lo que estoy aprendiendo. Y lo que, como usted dice, leyendo más y tratando de poner atención. Sí, así es. Y en el dibujito ese le sirve mucho para asimilarlo, para irlo asimilando poquito a poco, porque ciertamente que no es fácil a veces asimilar de un tirón. Poquito a poco va uno captando. Hay muchas cosas que estamos viendo, que el reino de los cielos es misterio, no es fácil de entenderlo, pero que ahí vamos. ¿Y usted, don Mario, cómo vio? Del 1 al 10 ya, ¿cómo ves? ¿Cómo ve usted? Pues del 1 al 10 yo pienso que igual ando por ahí con un 7. ¿Y ustedes son muy cómo? A ver, explique algo. Me va subiendo y va subiendo. Explíquenos algo. Del reino de los cielos. Sí, Con las parábolas de Jesús. como usted quiera, de lo que he aprendido. Pues es el reino que trajo Jesús en el momento de que vino aquí, que nació. Lo trajo para compartir lo que hay allá arriba en el cielo. Y utiliza la palabra, la de la red, del pescador. También está la de las semillas que Siembra. siembras, y la otra de la maleza, ¿no? Que entre las semillas que siembran y que crecen, que cizañan,
y ahí es donde explica cada uno de los puntos, cómo va a ser, ¿no?, al final de los tiempos. Ajá. Que van a venir los ángeles y van a separar la maleza. La gente buena que viene siendo, ¿no? El circulito que está en medio, ¿qué representa? El reino de Dios, que son solamente una pequeña parte de las Ajá. gentes que que son los que creen realmente. Y los que están en la gente, pues no judía, que no cree muy bien, no se acerca, no estudia, no se preocupa mucho. Ajá. Es mucha gente que está perdida, ¿no? Sí, entonces de las dos partecitas, de los dos círculos grandes que están ahí, el mediano y el grande, pueden también ponerle una flechita ahí. Para del círculo del círculo grande le ponen una flechita apuntando el círculo pequeñito. Señal de que se está pasando gente de ahí hacia la iglesia. O sea, y otra flechita de los judíos que se está pasando también ahí. Así es. Y que lo dice Efesios 2:14, ¿se acuerdan? Que haces de los dos pueblos uno solo. 3:14. Efesios 2:14, ¿no? 2:14. Es decir, que apuntamos ahorita. Sí, es 2:14. Efesios 2:14. ¿No? Así ya entiende mejor, ¿verdad que sí? Porque mucha gente se quedó sin entrar. Los judíos se quedaron mucho sin entrar, también los otros pueblos también. Que ya después con el tiempo se hizo grande la iglesia, por eso dice Jesús en otra parábola que el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza, que es muy pequeñito, pero que después cuando crece se va haciendo grande y grande y grande. También dice que es como una persona, una señora que masa harina y que después la fermenta para que se infle. ¿Sí? ¿Okay? Entonces va dando las comparaciones como es el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, el círculo grande, ¿qué representa? La gente que no cree, que es no judía. Los no judíos, eso es, los no judíos. ¿Y el círculo mediano? Es la gente judía. ¿Y el círculo grande? La gente pues, no judía, sino Que no judía, correcto, muy bien. No judía, sí. Las flechitas que pusimos ahí, es la gente que se viene del que se está integrando al reino de Dios. reino de Dios. Los Es que decir, vienen. a la iglesia. Ahora, ¿cuándo comenzó el reino de Dios? ¿En qué año? 33. 30-33. Así es. Y también se puede decir año, no hay problema. El caso es que ya entendamos que vino el reino de Dios a la tierra. Y no solo el reino. ¿Sí? Y eso se puede empezar a explicar. Ustedes pueden explicar eso. Porque les voy a decir qué pasa a veces. Lo que sucede es que a veces uno tiene una idea ya concebida desde hace mucho tiempo sobre el reino de Dios. Y cuando uno presenta este tema, y a la hora de explicar, le hacen a un lado ese tema y siguen con el que están ahí, con lo que habían concebido antes, un concepto que traían ya. Y no es así. Uno tiene que basarse en lo que dice la Biblia y en lo que dice el tema. ¿Sí me expliqué? Sí. A ver, déjeme hacer un intento yo. A ver. Bueno, pues ya ve que aquí nosotros empezamos con Lucas, ¿verdad? Sí. 11:20, Sí. que nos dice, pues, entiendan que si arrojo demonios con el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que el reino de Dios ha llegado a nosotros? Porque vino Jesús y fundó su iglesia, fundó la iglesia en la que tanto judíos como no judíos, como lo dice Efesios 2:14, ¿verdad? Sí. Hizo de los dos pueblos uno solo. Ajá. O sea, fundó un reino para que los dos pueblos, el que quiera pertenecer a él, ¿verdad? Y vamos viendo que unos se integran al reino de Dios y de la gente no judía, y otros de las gentes judíos también se integran al reino de Dios, y también algunos se salen, ¿verdad? Igual nos dice que, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a saber que formamos parte del reino de Dios? Bueno, pues con el bautismo, ¿verdad? Porque con el bautismo, como lo dice Marcos en 16:15,
el que se bautice, pues se salvará, y el que no se bautice, pues no se salvará, porque no va a ser parte del reino de los cielos, ¿verdad? Ujú. Se condenará. Sí, igual como lo dice Juan en 3:15, pues algo así como que renacemos en el Espíritu, ¿verdad? Sí. Así como el bautizo es renacer en el Espíritu. Entonces esto ya nos hace parte del reino de Dios. Siempre y cuando nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a pertenecer al reino de Dios, siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque así como lo dice Mateo en la parábola, ¿o cuál fue esa de la parábola de la red? Mateo 13. 13:47. En Mateo 13:47, ¿verdad? Ajá. O sea, el reino de Dios es como una red. Nosotros vamos a ver que esa red se tira para todos, y muchos de ellos van a ser captados, muchos de ellos van a ser parte de lo que va a atraer la red, así como la iglesia. Muchos somos atraídos por la iglesia y formamos parte de ella, pero muchos en la misma iglesia no somos 100% honestos, 100% fieles a los principios de la iglesia. Entonces, así como en la parábola de la red, también vamos a ser desechados, ¿verdad? Los que no son parte los que no hacen la voluntad de Dios, pues, Ujú. ¿verdad? Así es, sí. Pues más o menos es lo que yo comprendo de toda esta plática Sí. que Sí, fuimos teniendo, muy bien. que fuimos... Sí, sí, ahí vamos. ¿Y Moisés? Pues sí, ¿Qué nos puedes decir tú algo? A ver, dinos algo. pues Si puedes. al principio de la iglesia, Ajá. en el año de 3, pues existían las personas judías y las personas no judías. Entonces vino Dios y fundó su iglesia, y ya con eso los dos pueblos se hicieron uno solo, como lo menciona en Efesios 2:14. Y pues Ese es el reino de Dios. Así es, la iglesia es el reino de Dios. Se puede decir que vino a enseñar el reino de Dios A predicar en el la reino de tierra, Dios. para que te ganes el reino de Dios en los cielos. Así Así es. es. Viene a predicar el reino de Dios porque porque la predicación de Jesús es una predicación que nos conduce al cielo, así es. Y la predicación es el reino de Dios, que viene a anunciar Jesús para que entren, para que todos entremos ahí, al reino de Dios. Ese es el plan de salvación, como decía Mario. Ese es un plan, como lo dicen las citas bíblicas, así es. Entonces, si guardamos todo eso así, después vamos a entender muchas partes de la Biblia, porque en muchas partes dice lo mismo, pero de diferente modo. Por ejemplo, en Colosenses 1:13, ahí también dice así. Entonces, hay muchas partes donde se refiere a lo mismo, pero dicho de otra manera. 3. Yo tengo una pregunta. Ajá. Ahorita que empezamos a empezar con el miércoles de ceniza, Ujú. yo entiendo como que todo lo que vamos a ver del miércoles de ceniza en adelante es precisamente nos está hablando acerca del reino de Dios, o sea, cómo vamos, no sé si me explico. O sea que dentro del reino de Dios, Jesucristo nos dejó en la escucha de la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra del reino de Dios. O sea, la palabra que dejó Jesucristo y que es la que predican los apóstoles, las cartas y todo lo que es el Nuevo Testamento, es la palabra del rey. Y dentro de la palabra del rey que hay que alejarse al desierto para orar. Dentro del reino de Dios hay el mandamiento de que vayamos a misa. Donde Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Entonces, hagan esto, es una orden del rey, hay que hacerlo. Otra orden del rey es que oremos. Entonces, dentro del reino de Dios, el rey es Jesucristo y él da órdenes, porque en todo reino hay mandamientos. Sí. Entonces, aquí hay mandamientos. Entonces, él nos manda a orar. Y entonces la iglesia, que es el reino de Dios, nos dice, vamos a dedicar estos 40 días, así como Jesucristo se alejó al desierto para orar,
40 días, nosotros también hay que orar 40 días. Ok, gracias. ¿Qué quiere decir? Cuaresma 40, ¿verdad que sí? Sí, Entonces, eso es. No sé si me expliqué ahí. sí. Sí, Es mi duda, sí. sí, así es. Entonces, todo lo que se hace, lo que hace la iglesia es por mandamiento del rey. Así es. Dentro del reino de Dios, Dios dejó también embajadores, que son los sacerdotes. Son embajadores del reino de Dios. Lo dice 2 Corintios 5:20. Ahí dice, somos embajadores de Dios, dice el apóstol San Pablo. Entonces, Colosenses 1:13, ¿qué dice? Vamos a ver. Verán cómo ahí habla de lo mismo que estamos tratando ahorita. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Se fijan qué dice? Él nos arrancó. Él nos Del arrancó poder de las ¿De tinieblas dónde? del poder de las tinieblas ¿Y nos pasó a dónde? al al reino reino de su Dios. Hijo. O sea que antes de la venida de Cristo estaba el reino de las tinieblas. Cuando viene Jesucristo y con su muerte y resurrección nos pasa del reino, nos arranca del reino de las tinieblas y nos pasa al reino de su Hijo amado, o sea, al reino de Jesucristo, que es la iglesia. Si se fijan entonces, muchas partes de la Biblia van a decir lo mismo, pero de diferente modo. Así es. Entonces, cuando uno está estudiando lo que es el reino, esto nos sirve de base para después nosotros ir entendiendo más lo que dice la Biblia en muchas partes sobre el reino de Dios. Acordándose que es un misterio y que tiene uno que estar meditando la palabra, meditándola para ir descubriendo los tesoros del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Usted nos puede decir algo? Del 1 al... Al 10. Pues todo, pues sí, como dijera Mario, todo empezó en el año 33 aproximadamente, cuando Cristo empieza a predicar sobre el reino, ¿verdad? Y ahí entendemos eso que dice en Lucas 11:20, cuando dice que si Él con el poder del dedo de Dios puede expulsar demonios, pues entiendan, yo vengo a establecer el reino de Dios, ¿verdad? Echar fuera los demonios, así echar es. fuera el reino de tinieblas que había, ¿no? Exacto. También, sí. ¿no? Ajá. Entonces viene, unifica a los pueblos, a los dos pueblos que eran judíos y no judíos, unifica y forma su iglesia. Esa viene siendo el reino de Dios. Uh-huh. ¿Por qué es el reino de Dios? Porque Él lo está inaugurando, Él viene como rey a inaugurar. Entonces, ¿qué inaugura? Un reino en el que todos nosotros nos tenemos que someter a Él. Así es. ¿Cómo podemos pertenecer a este reino? Pues a través del bautismo. Porque igual también ya vimos que en Marcos 16:15 dice que el que no se bautiza se condenará. Uh-huh. Entonces, ¿quieres pertenecer a ese reino que Él vino a inaugurar, unificando los dos pueblos? Es a través del bautismo. Así es. Pues esa explicación está bien, porque pues, con el bautismo ya entras al reino de Dios que ya está establecido aquí en la tierra, que es la iglesia. Ajá. Así es. ¿Verdad? Sí. No hay una cita bíblica que diga lo de aparte de lo que diga que el que bebe mi sangre y no que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna, ¿verdad? Sí, es Pero Juan no hay 6, otra cita que diga- Juan 6:54. Que hable de la vida eterna. Ahí dice, Juan 6:54, 56, ahí dice la vida eterna, ¿sí? ¿Cómo fue qué? Juan 6:54 al 56. Entonces Jesús nos deja en el reino de los cielos el alimento que nos da la vida La eterna. vida eterna. Así es. ¿Ya viste un tema de eso, de la vida eterna? Sí, ya lo habíamos visto también. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Vamos a ver. ¿Es que? Juan Juan 6:54, 6, 56. Porque así se puede también decir de que así te vas a ganar el reino de Dios en los cielos, Así es. con la vida eterna, ¿no?
Y Jesucristo promete darnos vida eterna si comemos su cuerpo y su sangre. Por eso Moisés tiene que hacer la primera comunión. Ay, ¿Sí? espérate, pues. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Así es. Y yo lo resucitaré el último día. Ahí está. Entonces, promesa de Cuando Jesús. vendrán los ángeles a tomar del reino los buenos y los malos. Ajá, así es. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y Amén. Amén. Así es. Por eso es tan importante comulgar. Por eso es tan importante Y- comulgar, así y es. por eso yo, si está aquí bien claro, yo no entiendo entonces a nuestros hermanos separados cómo se pueden perder de eso, cómo se No, porque aferran a dicen que es una un idea. símbolo. No, pero ahí no dice que es un símbolo, Pero ahí así lo dice. dice bien claro. No, lo que pasa es que ellos no le creen a la Biblia, le creen a lo que dice el pastor. ¿Qué quiere decir? No dice que es un Ellos lo hacen símbolo. una vez, ¿eh? Por eso Nomás es beben que, vino y comen pan. por eso es que, En la- no si lo hacen, pero dicen que es un símbolo Ajá. también. También dicen lo mismo que es un símbolo, que no es nada. Y tampoco si lo harían creyendo tampoco, porque sería como un teatro, porque ellos no tienen la autoridad de hacer eso. De consagrarlas. No, solamente No es válido. Solamente los sacerdotes, así es. Pero no creen de todas maneras, ellos dicen que es un símbolo, nada más es todo. Aunque ahí en la Biblia dice que no es símbolo, ellos dicen que sí. Porque, le repito, ellos le crean lo que dicen los pastores, no lo que dice la Biblia. Es tan incongruente porque no creen, pero Pero como terminan si hasta los haciéndolo. que no creen en Dios creen, porque yo he sabido que, por ejemplo, los que practican satanismo, brujería y eso, andan buscando Las cómo cosas de robarse las nosotros. hostias. A ver, ¿por qué no las consagran Ellos ellos? saben que sí está. ¿Verdad? Ellos saben que sí existe ese poder. Claro, es que es el demonio el que sabe bien que así está ahí. Sí. Bueno, pues hemos terminado. Si sale bien esta grabación, pues la voy a poner en el internet. Voy a poner los dibujitos ahí también. Y pues qué bueno que le han avanzado, no le hacen que sea 6 o al 7 o 8, lo que sea, pero que hemos avanzado. Y lo importante es bueno que lo mediten, o sea, que lo estén meditando en su casa, que vean el dibujito. Y las demás partes de la Biblia, como les digo, está llena de cosas así. De los dos pueblos, un pueblo solo. Nuestro lado del poder de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y en otra parte dice, estamos resucitados con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo para nacer de nuevo por medio del bautismo. Y bueno, hay mucho que decir. Para aquellos que dicen que no es cierto que Cristo vino a fundar la iglesia, que eso no es cierto, que Jesús no hizo religiones y que yo conozco gente. Sí, hay mucha cosa que dice, pero si uno se pone a reflexionar con ellos de una manera seria, por ejemplo, cuando empiezan a hablar así, uno tiene que luego irse a las palabras. Porque, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que Jesucristo no dejó ninguna religión, bueno, explícame qué es religión y después continuamos. ¿Para ti qué es religión? Va a decir una cosa que no es, vamos a ver qué dice el diccionario. ¿Y qué nos dice el diccionario? El diccionario nos dice que la religión es un conjunto de creencias. ¿Qué vino a dejar Jesucristo aquí a la tierra? Un conjunto de creencias. Entonces, no están mal, o sea, no es como piensan. Están pensando mal porque no entienden el sentido de las palabras. Pues es que igual pudiéramos decir, bueno, tal vez tienes razón, no es que dejaron una religión, mejor todavía, nos dejó una iglesia. Sí, pero la iglesia es un conjunto de creencias, pues. O sea, Ujú. ¿por qué decimos creencias? Porque no vemos el cielo. El cielo no se ve. Oye, hay ángeles y tú los has visto, pues no, pues entonces son creencias. Todo lo que dejó Jesucristo, por eso el credo que dice, creo, porque son creencias. ¿Cómo tenemos eso? Pues por fe, es por fe. Tenemos fe que hay eso porque Jesucristo lo predicó y nosotros le creemos a Jesús lo que dijo. Aunque no veamos el cielo, ni ángeles, ni nada de eso, pero le creemos a Jesucristo porque es fe. Así es.
Bueno, pues hemos terminado. ¿No tienen alguna otra pregunta? Que estudiar nomás esto. Yo tengo una, digamos, no pregunta precisamente, pero así, por ejemplo, dice, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, ¿verdad? Estamos hablando ahí de que esa es la religión. ¿Por qué? Porque en términos griegos de vocablo quiere decir religar, atar dos veces. Ámense los unos a los otros es atar al hombre con el hombre. Sí. Como yo los he amado a ustedes, entonces a Dios con los hombres. O sea, eso es religión. También es así es. Atar dos veces. Eso quiere decir religión, religar con Dios, la fe. Entonces, lo que ellos dicen no está bien, porque dejó Jesucristo una religión, claro que sí. Sí. Amarnos los unos a los otros. Y el mandamiento es amarnos unos a otros, así es. Que eso se hace porque el amar es es una ¿cómo se puede decir? Hay una palabra exacta que se me fue. Es un hábito. O sea que no es fácil amar, sino que tienen que ir cultivando eso, porque también el apóstol San Pablo nos dice que nosotros tenemos que ir creciendo en la fe y en el amor y en el conocimiento. 3 cosas. Creciendo en el amor, en el conocimiento y en la fe. Son 3 cosas que hay que ir aprendiendo. O sea, que no es que ya tengamos una super fe y un super amor y un super conocimiento. No, es que eso va gradualmente, conociéndose cada vez más y más. Así es. Entonces, comenzamos el camino, pues vamos poquito a poco caminando, ¿verdad? Así que el amor, así, no podemos decir que ya íbamos un montón, quién sabe, ¿no? Hasta qué grado tenga uno de ese amor, solamente Dios sabe, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le estamos haciendo la lucha, pues claro, estamos luchando. Así es. No sé si me expliqué bien. Sí, así es. Porque a veces se atora uno en eso. A veces dice uno, pues yo no amo y ni a veces me amo a mí mismo, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? No, sí, no estamos amando. Sí estamos amando a los demás, ¿verdad? Pero hasta cierto grado, ¿verdad? Tenemos que ir poquito a poco cada vez mejor, soportándonos, teniéndonos paciencia, porque ¿quién tiene una paciencia súper? Pues nadie. Pero por lo menos debemos... Pero vamos haciendo la lucha, vamos luchando para ser más pacientes, tolerantes, así es. Que todos los seres humanos somos distintos y tenemos diferentes capacidades. Así es. Y no porque yo piense así como yo pienso, quiero que el otro sea igual que yo. Así es. Y el aceptarle, digamos, como es su creencia, su posición, pues es amarle. Sí, así es la cosa. Así que por eso es que nosotros tenemos que amar a los que no creen como nosotros. Así es. Pero una parte del amor, que es ya en el crecimiento, es dar a conocer, porque una parte del amor es enseñar al que no sabe. Eso es una parte del amor, enseñar al que no sabe. Claro que si no se deja, bueno, ya ni modo, pero uno trata de enseñar lo que sabe. O sea que no puede uno decir, yo no le voy a hablar a ese protestante porque eso no es amarlo. No, sí es amarle. Uno trata de explicarle lo que no sabe, y eso es una manifestación de amor. Y ya me acordé cuál es la palabra. Ya la tenía que hacer, me voy a así ya me acordé, es virtud. Es una virtud. La virtud que es, la virtud es una cosa que se repite y que a fuerza de repetirse se va creciendo. Es decir, nosotros tenemos la virtud, por ejemplo, de la fe, que tiene que ir creciendo todavía más. O sea, las virtudes son cosas que ya tenemos como hábito, ¿verdad? Y los vicios es al revés. Un vicio es lo contrario de un hábito. Es decir, una virtud es algo bueno y un vicio es algo que se repite, pero es algo malo. Así como tenemos virtudes, tenemos vicios también. Entonces,
el vicio es hacer las cosas malas que ya las tenemos de costumbre. Y una virtud buena, pues son las cosas buenas que tiene uno. Y hay virtudes humanas y las virtudes de Dios, que las virtudes de Dios son perfectas. Así es. O sea, Dios tiene muchas cosas buenas. Así es. Bueno, pues aquí terminamos con alguna otra pregunta o duda o algo así. No, clarísimo. ¿No? Yo nomás sí quiero comentar, ahí mismo, la última cita que leímos, la de Colosenses, Ajá. más adelante dice, Cristo es el principio de todo. Y en el versículo 18 de Colosenses 1 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Uh-huh. Pues, ¿de cuál iglesia? La que acabamos de decir, ¿verdad? Sí, así es. En Filipenses. Porque le dice a Pedro, ¿no? Que en ti edificaré. Mi iglesia. Tú eres Así es, o sea que ahí se van hilando los temas uno con otro. Van uniendo. Así es, se van hilando uno con otro los Todo, temas. Sí. como decimos en contabilidad, todo tiene que cuadrar. Todo tiene que, así es que van relacionándose unos con otros. Como ya estudiamos el tema de la iglesia, pues ya se acuerdan un poco de eso, ¿verdad que sí? Entonces va hilando todo ahí. Así es. Oramos entonces para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos dejaste. Gracias, Señor. Sabemos ahora que estamos en tu reino. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, que nos has trasladado del poder de las tinieblas al poder, al reino de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias. Queremos ser trigo y no cizaña, Señor. Queremos ser peces buenos y no peces malos. Señor, ayúdanos a avanzar en la fe. Ayúdanos a crecer en el amor, en el conocimiento y en la fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Danos tu bendición, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te contagias, José. Ay, sí. Si te gustó el video, por favor, pon una manita arriba. Eso me sirve mucho a mí para que otras personas puedan ver también este video. Por favor, no se te olvide, pon una manita arriba. Eso me ayuda. Y también sirve para evangelizar, para que el YouTube me haga publicidad sobre los videos que hago. Gracias.